Muy bien, ya estamos en la clase del estudio de la Parashá de esta semana. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el estudio del árbol de la vida. Ana nos va a hacer el favor de apoyarnos en esta parte. Adelante, Ana. Gracias. Página 112. En el árbol financiero, Tiferet es el sistema particular del área o del país que se considera. Así, tenemos el área de la libra, con centro en Londres, pero vinculada a varios países, no todos pertenecientes al Commonwealth. Su valor de base es la libra esterlina, y lo que se ve en cada billete es la efigie del soberano reinante. Este es el símbolo de la estabilidad y la tradición, toda una historia de confiabilidad a lo largo de lo que ha sido el Imperio Británico. La expresión seguro como el Banco de Inglaterra no era pura jactancia, significaba literalmente que en tiempos de la primacía británica, quienquiera que fuera portador de billetes de banco ingleses podía cambiarlos por moneda local en cualquier lugar del mundo civilizado. Era una economía imperial de base capitalista. Iban juntos la bandera y el comercio, poderosa y rentable. La mayoría de las guerras del imperio eran de origen mercantil, uno de cuyos primeros ejemplos fue la confrontación con Francia en la India y en América del Norte en el siglo XVIII. O bien Tiferet puede estar referida a una economía de tipo comunista. Aquí el partido, teóricamente representante del pueblo, se hace cargo de las finanzas del país. Tanto la industria como la banca son nacionalizadas, pero las mismas leyes económicas se aplican desde Binah, aunque los beneficios van al Estado y no a inversores privados. La imagen de la moneda es básicamente la misma. La cotización del rublo era tan importante para el comunismo ruso como la del dólar para el capitalismo. Ciertamente, el intercambio entre los dos sistemas nunca ha sido grande, pero ello ilustra la función de Tiferet, manifestada en la moneda y su poder adquisitivo dentro de una comunidad. En las religiones y filosofías, Tiferet corresponde a los signos exteriores con que se presentan, sea una iglesia, una mezquita o una sinagoga. El mundo reconoce en ellas la respectiva fe. En Tiferet confluyen las vías del maestro, de la tradición, la energía impulsadora y la disciplina, para no mencionar el flujo directo desde Keter a través de Dat. En Tiferet está el punto. Un momentito, por favor, voy a mover esto. Y ahora muevo aquí. Sorry, lo siento. Subí demasiado. Un momentito, por favor. Ok. Tiferet está el punto focal de una fe, tal como aparece en el ritual. La misa, la lectura de la Torá, la meditación o la danza giratoria de los derviches son expresiones de la respectiva tradición. Vastas arquitecturas dan testimonio del cuerpo de ella. Paredes, techos y pisos dicen de su teología en el lenguaje de la piedra, a la vez que los ritos la proclaman en su operación. El Templo de Jerusalén, la Catedral de San Pedro en Roma
el santuario de la Kaaba en la Meca, son más que el mero marco físico de la respectiva religión. El templo hebreo, 2 veces destruido, hizo a los judíos retornar a Palestina tras 2 milenios de exilio. Desde el punto de vista de una filosofía, un conjunto de textos como el Zohar para la Cábala desempeña la función de Tiferet. El propio árbol de la vida es un símbolo, a la vez que un diagrama operativo. Las obras de Platón han atraído a muchos pensadores a través de las edades, incluso algunos que no han tenido acceso directo a ellas, aunque han llevado a la práctica el punto de vista platónico. En el Islam, los sufís tienen colecciones de relatos en que se contiene todo un cuerpo doctrinal. Ninguno de tales objetos, sea edificios, sea incluso las paradojas del Zen, sin serlo de por sí, remiten a un sistema filosófico particular. Ahí pienso que comienza Dad, Pedro. No sé Parece si que quieras sí. que me pare para comentar algo. Sí, adelante, si hay algún comentario, Hilda, alguna pregunta. Sí, aquí en la última parte, en donde dice que las obras de Platón han traído a muchos pensadores a través de las edades, incluso los que no han tenido acceso directo a ello, ¿no? ¿Cómo sucede esto? Bueno, ya no te escuchamos, Hilda. ¿Era toda la pregunta o porque está apagado tu micrófono? Hola. Sí, ya te escuchamos. Es que estaba yo comentando de qué manera las obras de Platón. Se volvió a apagar tu micrófono. Pero, ¿Cómo es que Platón interviene en esto? eh, Ana, ¿quieres comentar algo eh, como respuesta o lo comento yo? Gracias, Pedro. Adelante. Ok. Adelante tú. Es que Platón, Hilda, al igual que muchos de sus contemporáneos, no eran únicamente pensadores griegos, sino que eran miembros de escuelas iniciáticas. En realidad, ellos tenían sus corrientes espirituales bien definidas. Platón tenía su línea de iniciación, Pitágoras tenía también su línea de iniciática, Aristóteles, etcétera. Y dentro de las obras que dejaron, particularmente Platón, que es el que se comenta, en sus obras vienen inscritos varios de los detalles de estas corrientes espirituales o iniciáticas. Entonces, por eso dice que, que las obras de Platón han atraído a muchos pensadores a través de las edades. Es por eso, porque en realidad el contenido de ellas no es nada más humano, ¿cómo le puedo decir? Sino que va más allá, tiene una profundidad espiritual o iniciática. No sé si es eso lo que pregunta Silda. Sí, me llamó la atención porque habla de esas obras, pero no solamente a los contemporáneos de él, sino que de generaciones y en el presente, ¿no? Yo creo que siguen esos pensamientos. Sí, sí, porque
se comenta mucho en las obras de iniciación que son para todos los tiempos. O sea, la iniciación no es algo que esté de moda ahorita o haya estado de moda, sino que tiene sus bases en leyes inmutables durante todos los tiempos. Entonces, las leyes esenciales son las mismas en la antigüedad, actualmente, y serán las mismas en el futuro también, porque están basadas en principios primordiales del universo. Por ahí va el asunto. Ok, gracias. Sí. Muy bien. ¿Quieres que te ayudemos, Ana? ¿Puedo continuar, Pedro, para que tú hagas los comentarios? Ok, adelante. Gracias. La invisible Sefirá Dat, en contexto filosófico y religioso, es analogable al espíritu que opera desde lo alto sobre una tradición. Aquí entra directamente en este contexto la emanación divina. Así ocurre tal vez durante la misa católica o durante la bendición del pueblo por el sacerdote en las grandes festividades judías o durante la danza extática de los derviches. Nadie sino los participantes receptores puede decirlo. Es en verdad el punto de transformación en que la realidad objetiva entra en el universo relativo. También en el árbol financiero, Dat corresponde al conocimiento, mientras que el santo o el filósofo entra en el conocimiento de lo sublime. El genio financiero conoce en su campo la economía. Desde esta perspectiva mundana, esta persona puede ser un banquero comercial o tal vez un primer ministro, como en el caso de Benjamín Disraeli, que efectuó la vital compra de acciones en la Compañía del Canal de Suez. Era menester un relámpago de intuición para ver en esta vía de navegación un importante eslabón en la cadena del comercio británico con el lejano oriente y un toque maestro para moverse secreta y prestamente, de modo de desplazar a compradores comunes. Esta acción fue un golpe de genio para Gran Bretaña, que, aún en lo alto de su imperio, habría estado, como lo está hoy, a merced de quien quiera que fuera dueño del canal. Otro visionario del mismo nivel fue el príncipe portugués Enrique el Navegante, que no solo previó las vías marítimas que podían abrirse, sino también el vasto influjo de las riquezas orientales y africanas que llegarían por aquellas. Dat, como Sefirá invisible, no es accesible conscientemente en el árbol financiero sin que se hayan satisfecho previamente ciertos requisitos. Por esto las crisis financieras son comunes en todo el mundo. Un conocimiento real es abarcador y objetivo. Ningún ministro de Economía, ningún gobierno pueden desinteresarse de él. De modo que tenemos un continuo cambio de una sefirá a otra a cada lado de los dos pilares externos. ¿A qué se refiere con esto? O sea, yo ya desde el párrafo anterior estábamos hablando de esa presencia, ¿no? De edad, como ese espíritu que opera que va más allá de las prácticas, ¿no? O sea, todo el mundo, todas las religiones pueden tener determinadas prácticas, pero que en un momento dado hay un objetivo común, ¿no? Que es esa presencia de edad. Y dice también que dentro de la economía también existe esa sefirá invisible, ¿no? Esa presencia divina, como por ejemplo
cómo ser mejor proveedor o cómo ser un mejor empleador y que los empleados tengan un mejor vivir. Así se estaría manifestando DAT, ¿verdad? Así es, Hilda. Ven que lo hace la analogía en el caso de edad en el árbol de la economía, con personalidades que han sido genios en su área para lograr hacer transacciones fuera de lo común, como las que comentaba de Inglaterra. Entonces, precisamente es eso. Dad habla de un conocimiento elevado, muy elevado, tanto en el árbol filosófico como en el comercial, también en el financiero. Que solo ciertos personajes han podido tener esos, son como chispazos de intuición que para poder llevar a cabo esas prácticas. Un minuto. ¿Quieres agregar algo, Ana? A mí se me hace fascinante cómo mencionaba hacia atrás que el árbol de vida es un esquema y lo podemos utilizar para prácticamente todo. Ajá. O sea, cada una de las sefirá juega un papel determinado y cada una desempeña una etapa importante en el desarrollo de eso que sea, ya sea proyecto, ya sea la vida de alguien. Sí, realmente es maravilloso, como lo dices, porque cada una juega su rol imprescindible en el proceso de realización. Se dice que cualquier cosa que vaya a ser realizada, concretizada, tiene que pasar por ese proceso de la sefirot del árbol de la vida. Entonces, sería fantástico poderlo esclarecer, ¿no? En cada proceso importante que vayamos a tener. Sería fantástico. Pero sí, Ana, en todas partes, hasta donde es lo que nos dicen los maestros, los sabios, y hasta donde uno capta, así es. Sí, a mí leyendo este libro y leyendo toda la cantidad tremenda de características que nos está dando de cada sefirá o séfira, a mí lo que se me ocurre y pienso que es lo que voy a hacer como un método de estudio es escribir cada séfira y sus características que nos va dando, Sí, porque es riquísimo este material. así es. Así es, Ana. En realidad sería muy bueno que lo pudiéramos hacer todos, una especie de síntesis de lo que nos simboliza, lo que nos representa cada céfira, y más aún si lo pudiéramos especificar en algún proceso importante. Sí, Ana, muy bien. Sí, es Adelante, bueno. Ana. Si gustas, te ayudamos como gustes. Bueno, muy bien. No sé si Hilda o tú quieran continuar leyendo Yo y a dónde puedo continuar. y a dónde va a comenzar es donde dice en la práctica económica. Muy bien. ¿Leo yo, Hilda? Ok. ¿O tú? Sí, no, yo leo. Ok, adelante, por favor. Entonces, a ver. En la práctica económica, Netzach
corresponde a la circulación de bienes y también a la industria. Aquí las materias primas son convertidas en producto y el esfuerzo en servicios. Constituye la parte más obvia del árbol financiero. En todo país, las fábricas y sus plantas forman la vasta musculatura de la industria, que se nutre de ingentes cantidades de combustible. Esto es en el ciclo de producción, la cadena sin fin de producción y consumo, algo así como el sistema nervioso autónomo de un país que va procesando minerales, metales, materias primas diversas y reciclando desechos los productos nacionales de este ciclo climático por el cambio de tesoro de Pedro, perdimos Hilda. Sí, no la escucho yo. Ya se salió. Ah, se salió. Ok, Sí, ha de tener problemas con el internet. pienso que Ah, sí. bueno, continúo yo leyendo. ¿Cómo no, Pedro? ¿Mande? ¿Cómo no? Ok. ¿Dónde se quedó ella? En todo quedó aquí. Esto es el ciclo de la producción. Ok. Esto es el ciclo de la producción, la cadena sin fin de producción y consumo. Algo así como el sistema nervioso autónomo de un país que va procesando minerales, metales, materias primas diversas y reciclando desechos para obtener los productos nacionales destinados al uso local o a exportación. Sí, exportación. A este ciclo se incorporan importaciones de materias primas o refinadas. Incluye materiales elaborados, herramientas, artículos suntuarios, flujo facilitado por el libre intercambio de dinero. Un billete sin abandonar el tesoro de un banco puede, en el curso de un día de transacciones, haber sido parte de un préstamo para comprar una carga de grano, luego pagado a cuenta de una deuda sobre una cantidad de mineral aún no extraído de la cantera. El mismo billete en unos pocos meses puede cambiar de manos cientos de veces, pasando por bolsillos, bolsos y cajas de un país. Es algo improbable al sistema circulatorio del cuerpo humano, perdón, es algo comparable al sistema circulatorio del cuerpo humano, siendo las monedas el equivalente de los corpúsculos sanguíneos en una constante circulación de precios y pagos. En la... Gracias, Ana. Quería comentar antes de continuar que pues está bien interesante la analogía, ¿verdad? Y bien increíble. Netzah ya está en la última triada, enfrente de Jod y junto con Yesod. O sea, ya muy cerca de la manifestación, pero es increíble la analogía que hay de las funciones aquí en Netzah. Entonces, ¿dónde me quedé? Un poquito más abajo. Más abajo, en la última La línea. última, sí. Dice, en la religión o la filosofía, Netzah
corresponde a la práctica. Sí, cuando tú quieras comentar algo también me dices, Ana. ¿Cómo no? Alguien puede tener formación judía o cristiana, pero serlo solo nominalmente. El musulmán practicante ejecuta sus obligaciones religiosas diarias como parte de su vida. El judío devoto se pone sin falta sus filacterias y ningún cristiano practicante omitirá sus plegarias. En todo esto, naturalmente, hay grandes grados de observancia. Uno puede no hacer sino ejecutar los movimientos de la práctica religiosa. Este era el problema con los fariseos. Ser visto en acciones de culto no es lo mismo que rendirlo activamente. Y un auténtico devoto debe contar con el real concurso de Gesed, la inspiración de Gesed, la sefirá superior activa. Alguien puede ciertamente pertenecer a una religión, su tiferet, pero solo por orgullo de raza o de tradición. Esta no es una cualificación real. Debe practicar su religión como parte integrante de su ciclo cotidiano. Lo mismo que el comer y el dormir y el resto de los procesos de Netzah. Para ser un creyente realmente comprometido, en cuanto al filósofo, también él debe ajustarse a una práctica. Debe examinar a la luz de su conocimiento todo cuanto ve. Observar no es bastante. Ha de referir constantemente su existencia a aquello que conoce. No cabe la esquizofrenia intelectual. Ha de actuar según los principios a los que adhiere. Si sigue a los griegos, debe ser capaz de analizar. Si es un sufí, debe romper constantemente con los hábitos. Si judío, referirá todo constantemente a la Torá o al árbol. Como dice una de las principales plegarias judías, sea acostado o de pie, andando o comiendo. Esta es la aplicación de Netzah. ¿Qué tal? A ver, anda comentario porque está muy bueno eso. Sí, está bien, bien profundo, bien, con una cantidad de enseñanza tremenda. Sí, la verdad, muy interesante porque, bueno, pues para empezar, nos lee la cartilla a todos, ¿no? A todos los miembros de cualquier tradición, porque no basta con serlo de nombre, no basta con creerlo, sino que en la práctica, en los hechos, o sea, en el hacer los hábitos. Y está muy interesante porque yo creo que en todos los lugares, en todas los cultos, las religiones, filosofías, hay personas que están de una manera intelectual, por ejemplo, ¿sí? O algunos también de una forma como un cumplido, a lo mejor con los padres, con los abuelos, no sé, se me ocurre, pero no están en esencia, en cuerpo y alma, pertenecen, pero no la practican como tal, pues como debe ser. Y es muy importante, ¿eh? De hecho, en la porción que vamos a estudiar un rato más, viene el caso de un personaje que pues es miembro de una tribu excelentísima, mas sin embargo hace cosas diferentes. Lo vamos a ver un rato más.
¿Tú quieres comentar algo, Ana? Yo creo que hasta ahí vamos a llegar hoy para que no se nos haga muy tarde. Sí, porque ya son las 9:30 aquí en Ottawa. Ah, ok, ok, sí. Sí, Sí, no, esta parte que tú mencionaste, Pedro, que si no se practica, sea cual sea la religión, si no se practica, pues es completamente no objetivo, no vacío, no hay congruencia, así es, así es. Está muy bueno este párrafo, esta parte, ¿eh? definitivamente. Sí, aquí en México se usa mucho una frase que dice, obras son amores. No sé si te haya tocado escucharla. Sí, y Sí, en Nicaragua la tenemos. Obras son amores y no buenas razones. algo así, exactamente. Entonces, y ahí sintetiza, ¿no? De que en realidad lo que importa son los hechos, las acciones, la práctica. Muy bien, muy interesante. Entonces, ¿qué página es, Ana? Esta página es la página 116. Ok, ahí nos vamos a quedar, Ana. ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? Me parece fantástico y es donde termina Netza y el Ajá, siguiente párrafo comienza Hall. correcto, exactamente. Muy bien. Entonces vamos a compartir la otra parte. Gracias, Ana. De nada. Eh, pues mira, ya nos dejaron solo, pues vamos a concluir la, La clase. la clase. ¿Te parece? Claro que sí. Sí. Ok. Entonces vamos a ir pues directo al estudio de la porción. ¿Tienes algún comentario acerca de la lectura? Sí, claro que sí. De hecho, fueron 3 capítulos, si mal no recuerdo. Y el primero está relacionado a la rebelión de Corén, por ahí va el nombre. Sí, La correcto se- o coraje. Ujú. ajá, el segundo es la vara de Araón que florece. Ajá. Y del tercer capítulo, lo que me llamó la atención es que a partir del versículo 26 hasta el final, habla todo acerca del diezmo. Ajá. Entonces, sí, por ejemplo, en el primer, creo que fue, no creo, estoy segura que es el capítulo 17 de Números, donde lo dedica todito a esta situación que se dio con este grupo de la tribu de los levitas, Ajá. cómo se rebelaron y ahí menciona, ¿no? Que ese grupo que se rebeló con esta persona menciona sus posiciones y su designación, o Ajá. sea, indicando la importancia de cada uno de ellos. Sí. Y la otra parte que me llama la atención es de que ellos se rebelan y le reclaman a Moisés, que quién le ha dicho a Moisés que deben señorearse sobre ellos. Y yo me puse a pensar y lo comentamos, porque todos los sábados a Pedro am, leemos la parachá aquí en la mañana, el grupo de señoras, Qué bien, Ana, qué bien. la leemos toda. Y entonces, Una interrupción, Ana. La ajá, parashá del día, de la semana. sí, Ok, adelante. sí. Y entonces estábamos, uno de mis comentarios es de que no, esta persona que le reclamó a Moisés no se estaba dando cuenta que no le estaba reclamando a Moisés, en realidad le estaba reclamando al Eterno, porque, Exacto, exacto. porque Moisés solamente es un facilitador, pero en realidad todo lo que Moisés hacía eran las instrucciones de Hashem. Entonces, en realidad, su rebelión era al final, esta es la manera en que yo lo veo. Y la otra parte que también veo es que es un ejemplo de cuando permitimos que nuestro ego
sea el que tome las decisiones y tome las riendas y nubla nuestra comprensión y entendimiento y visión. Así es, Ana. Efectivamente, muy buena apreciación que tuviste de la lectura. Son de los puntos así primordiales de esta porción. Y vamos a analizar algunos de ellos. Mira, Gracias. voy a cerrar puerta y ventana porque andan unos chiquillos afuera. Muy bien. Y no sé si tú oigas para allá, pero aquí se oye algo de ruido. Sí, sí los oigo, pero más bien se oye bonito, Ah, porque aquí no hay nada de esto. ¿no? No, Bueno, si no te interrumpe, lo puedo dejar así, si no te molesta, ¿no? en absoluto no me molesta. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, voy a compartir. Espero ahora sí tener éxito. Aquí está. Em, Ahí se ve, Ana. Sí, sí se mira y Ok. se puede leer también. Perfecto. Entonces, voy a empezar y ahorita me ayudas un poco. ¿Te parece? ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, este es el versículo con el que empieza esta porción. Dice, pero Coraj hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levi, Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ok, este Rubén, ahorita me estoy dando cuenta de algo. Bueno, tiene que ver con, con el número, con 252. Mira, no viene aquí, pero la resh son 200, la bet es 2 y la nun es 50. 252. Y son 252, junto con, bueno, ahorita que aparezca te lo comento. Entonces dice, se ensoberbecieron y se levantaron contra Moisés, acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Se conjugaron contra Moisés y Aarón, enfrentándose a ellos. Es demasiado para ustedes. Toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. ¿Por qué entonces se encumbran sobre el pueblo del Eterno? Al oír esto, Moisés echó rostro a tierra y luego le dijo a Coraj y a su gente, mañana el Eterno dirá quién es suyo y quién es santo. ¿A quién quiere a su lado? Dado pues solo el que sea escogido por él podrá acercarse a él. Era precisamente el reclamo que le estaba haciendo Coraj. En en algunos escritos se traduce como Corej, también, Corej. En el de Reina Valera se traduce como Corej y aquí como Coraj. Bueno, el reclamo precisamente, lo que sucede es que creo que este personaje Coraj, que es representante de muchas cosas inadecuadas, como vamos a ver enseguida, quería precisamente el puesto que tenía Aarón, el del sacerdocio. Y bueno, de ahí proviene, ¿no? Pero aparte tiene que ver con cuestiones más profundas, como que Coraj representa la reencarnación de Caín y Moisés representa la reencarnación de Abel. Bueno, muy profundo, muy interesante. Dice, el nombre de esta porción, Coraj, significa un rasha. Un rasha se traduce como malvado, impío, culpable, una persona que se inclinó hacia el mal. El secreto detrás de este nombre es que es un acrónimo de 3 midot negativas.
Un acrónimo es una palabra formada con las iniciales de otras palabras, ¿verdad? En este caso, que forman parte de la personalidad de todos los seres humanos en mayor o menor grado. Estas tres midot nos volvieron mortales porque son la incubadora del Yetzer Hara. Yetzer Hara es la inclinación al mal. Entonces, la Torá, en su extraordinaria tecnología, nos proporciona un antídoto contra ella. Korah se escribe con 3 letras, Kaf, Resh y la Yet. Y la Kaf es la letra inicial de Kina, que quiere decir envidia, y Kerah, que quiere decir frío. Por eso es que una persona que siente envidia de otro queda seco de emociones divinas. Y esta es la frialdad a la que se refiere la Torá. La envidia disfruta de la destrucción del otro. Siente que la destrucción del otro compensa sus carencias. Esta frialdad y desconexión nutre al Yetzer Hara de una forma inimaginable. Bueno, estamos analizando las letras que conforman a Korah. Esa fue la Kaf. Luego la Resh. La Resh es la letra inicial de Romemut, que quiere decir grandeza del ego o la soberbia. De hecho, es la midot que perpetúa a la personalidad egoica, pues le da al individuo un falso sentido de existencia. Y la Yet es la inicial de Hemder, que significa codicia o avaricia. Sabemos que Hashem fluye por la derecha y la avaricia es la afinación del egoísmo, lo cual nos exilia completamente de Hashem, pues es la forma opuesta a él. La avaricia prácticamente crea una sociedad con el Yetzer Hara. Entonces, Korah en su nombre tiene que ver con todas estas cualidades adversas, negativas, que estaban en él. De hecho, es un símbolo. Korah es un símbolo para representar todo esto, todas estas cualidades. Esta es la parte alegórica o metafórica. Esta es una semana o un mes para observar cómo estas tres emociones, que son entidades independientes o autónomas, se meten en nuestras vidas creando conflictos. Korah siempre se lee en el mes de Tammuz, porque este es el mes en donde se originan las enfermedades. Hash Beshalom. Hash Beshalom es Dios no lo quiera. La enfermedad tiene el objeto de prepararnos inconscientemente cuando no podemos hacerlo conscientemente. Esta es otra parashá que nos invita a la autoobservación. En Korah se trata el tema de las peleas, las divisiones, los conflictos, etc. La buena noticia es que en Shabbat Korah recibimos un antídoto contra esas energías caóticas. Para que esto se haga efectivo, debemos tener la vasija apropiada. Y vamos a ver cómo conformarla. Esta pelea entre Korah y Aarón estaba prevista en relación al Génesis 1:7. Y Dios dijo que haya un firmamento en medio de las aguas. El Zohar dice, similar a esto es la pelea de Korah con Aarón. O sea que desde el Génesis estaba prevista esta situación. Te digo porque son símbolos de las energías universales. La división del agua en dos, las aguas superiores e inferiores, presagiaba la división del pueblo que acompañaba a Korah con respecto al pueblo que acompañaba a Moisés y Aarón. Aquí un paréntesis. Es que la gente que acompañaba a Moisés y Aarón, pues era la gente, ¿cómo podemos decir? Auténtica, inspirada en la fe, en el amor a la divinidad de Hashem,
En cambio, la gente que acompañaba a Coraj era gente que iba por otros intereses, particularmente de poder, incluso de dinero. Ahorita vamos a ver que Coraj fue el tesorero en Egipto del faraón. Y cuando la salida de Egipto, se le acusa a Coraj de que se trajo una cantidad elevada de bienes, de dinero, de oro, en oro. Bueno, entonces, me quedé aquí. Los 7 días de la semana de la creación manifestaron las 7 sefirot de las emociones. El domingo, cuando se creó la luz, se manifestó Gesed o Gesed, que es todo donación. El lunes, cuando el agua primordial se dividió en humedad atmosférica, agua superior, y en los océanos, agua inferior, se manifestó Geburah, que es la contención. Este aspecto de división del segundo día es el responsable de que en el Génesis la sefirá de Geburah no fuera calificado de top o de bueno. El Ari explica que las aguas superiores e inferiores manifiestan a Gesed y a Geburah, y al firmamento, que es el resultado de la división de las aguas, manifiesta a Tiferet, que es la energía que armoniza a ambas, los dos pilares, o sea, Gesed y Geburah. Esta es la razón por la cual la obra de la creación que involucra el agua no se terminó hasta el tercer día, cuando los océanos fueron reunidos para que la tierra firme apareciera, día en el que se manifestó Tiferet. ¿Algún comentario, Ana? Perdón, estaba mudo. Ajá. No tengo comentario, está bien interesantísimo. Muy bien. Continúo entonces para avanzar lo más que podamos. ¿Quieres que te ayude? Como guste, sí, adelante, por favor. ¿Cómo no? Korak era un levita, los cuales representan a Geburah, y además era la cabeza de los levitas, lo cual nos indica que él encarnaba el aspecto más alto de todos los estados de Geburah, mientras que Aarón encarnaba el aspecto más alto de todos los estados de Gesed. Así, su pelea fue la del lado izquierdo con el lado derecho. Gesed es la séfira central en el eje derecho, mientras que Geburah es la séfira central en el eje izquierdo. Sus naturalezas son fundamentalmente opuestas. Gesed es la naturaleza de dar y Geburah es la naturaleza de retener. La tensión entre ellos es la tensión fundamental de la dualidad en toda realidad. Moisés observó esto y dijo: es apropiado para mí tratar de armonizarlos. Moisés encarnaba el principio que endulza todos los estados de Geburah en el reino espiritual, que es el pilar del medio. El eje central de la Sefirot armoniza los ejes derecho e izquierdo, combinando las cualidades positivas y negativas en cada uno y neutralizando su extremidad. Esto es una realidad energética que se presenta cada día de nuestra vida, sin importar en qué lado nos colocamos. Estamos en constante confrontación entre opuestos. Lo que se llama trabajo espiritual es aprender a colocarnos en el medio, el aprendizaje que nos permitirá lograr un balance entre estas dos fuerzas. Un comentario, Ana. Pues como nos dicen aquí, no encuentro, ok. Como nos dicen aquí, estamos en un constante confrontación de opuestos. Y eso
se estudia en todas las tradiciones, en todas las culturas. Eh, en la cultura hindú se nos habla de, bueno, en la cultura griega, por ejemplo, los principios herméticos de polaridad, de dualidad. Aquí en la tradición judía, el pilar de la izquierda y el pilar de la derecha y un centro. Entonces, es parte de nuestro trabajo. Y esa última frase, el trabajo espiritual, dice, es aprender a colocarnos en medio. O sea, que no nos arrastre ni uno de los extremos, ni hacia ni únicamente positivo, ni únicamente negativo. Bueno, cuando digo únicamente positivo, quiere decir que no podemos negar las partes negativas tampoco. Quererlas negar es perder los pies de la tierra. No sé si me explico, Ana. Sí, Pedro, sí te explicas. Sí tengo una pregunta en este sentido. Ajá. ¿Qué acerca de aprender a ver todo neutral? Es esto, es como esto, y es como ir por el pilar del medio, Ok. ¿sí? Porque si uno está neutral, tiene a los lados ambos, los dos extremos, a un lado el negativo y a un lado el positivo, pero no se deja, no permite uno que lo jalonee ninguno de los otros extremos. Porque, por ejemplo, como que queda muy claro alejarse de lo negativo, pero como que no queda muy claro, dice uno, ¿y por qué me voy a alejar de lo positivo? Pero no es alejarse geométricamente, sino energéticamente, no desligarlo de su contraparte negativa. Sí, sí, te Sí. entiendo. Ujú. Y la manera en que yo lo proceso es que es lo que he venido aprendiendo poco a poco, es evitar el poner etiquetas. Ajá, sí, sí, Y, sí, y todo lo que pasa en mi vida simplemente pasa. En el correcto. sentido de no que estoy negando nada, sino que simplemente va a ser mi percepción, va a ser como yo lo tomo y lo que yo saco de eso que estoy viviendo, pero verlo de esa manera neutra, que va a ser lo que yo le añada, qué significado yo le ponga, Claro, pero eso es, evitando, eh, eh, sí, es fundamental eso porque al final de cuentas, pero sí, sí, Ana, al final de cuentas lo que importa es el nuestra ritmo es, experiencia, ujú, exacto. ¿sí? Nuestra, Gracias, Pedro. ok. Bien. Continuamos un poco más, Ana. ¿Cómo no? El problema estuvo en que Corá no quería ser reconciliado con Aarón. Él se negó al balance porque él quería el puesto de Aarón y por lo tanto persistió en su que estaban armonizadas desde el momento de la creación. Pero Corá trató de confundir la obra del creador. Dice el Ari, la Gebura original es santa y cuando se endulza adecuadamente, permanece por encima en el reino de Serrampín. Esto aumenta la gloria de la santidad. Sin embargo, cuando los aspectos de la Geburá son hechos para abandonar el reino de la santidad y no ser endulzados, la santidad cae, debilitándola y fortaleciendo el mal, pues el reino del mal es aumentado porque se le transfiere la fuerza de la santidad. Es decir, el mal se fortalece porque absorbe el bien. Esto es lo que hizo Corá. Así es como confundió la obra de la creación. Su egocentrismo agregó poder al mal. Wow. Sí, Estas son las consecuencias energéticas de una pelea que nace de la necesidad de separación o división.
Los sabios dicen que las discusiones por Dios son las únicas que unifican, ya que éstas no dejan resentimientos porque no buscan que el ego de uno se imponga sobre el otro. No hay una ganancia personal que surge de la discusión. En Cábala aprendemos que para entablar una discusión entre dos sujetos hay que partir desde el punto de buscar entender la razón del otro y de sustentarlo. Si ambos buscan probar que es el otro quien tiene la razón, ambos consiguen la acción, es decir, ambos se apartan de los extremos, que es la verdad del punto medio. Cuando por el contrario permanecemos en los extremos, cuando los conflictos son motivados por la cólera, por el ego o por el deseo de ganar, que a fin de cuentas esconde el deseo de humillar a los otros, entonces provocamos gran caos y destrucción en distintos aspectos de nuestra vida. Esto es profundísimo, esta última parte, este párrafo verde, Pedro. Sí, Muchas gracias, sí, de nada, Ana. Efectivamente, hay mucho que reflexionar y poner en práctica, efectivamente. Dice, cuando por el contrario permanecemos en los extremos, cuando los conflictos son motivados por la cólera o por el ego o por el deseo de ganar, que a fin de cuentas se esconde el deseo de humillar a los otros. Exacto. Es que es muy común que los seres humanos tengamos conductas que en realidad tienen un trasfondo inconsciente, que a veces ni el mismo actor se da cuenta de qué es lo que lo mueve. Pero así están las cosas. Muy bien. Te ayudo a leer, Ana. Muy bien, gracias. Mira, faltan 3 minutos, Ana. Tú me dices hasta donde tú puedas. ¿Cuánto falta del documento, Pedro? Porque sí me gustaría terminar no más allá de las 10. Disculpas. No hay cuidado, Ana. No, sí falta algo. Vamos en la página 3 y son 6. Sí llevaría tiempo. Entonces, Te podría pedir que paráramos sí, y claro que por sí. favor, Claro. y luego tal vez si lo pudieras enviar y yo lo completo leyendo. Sí, con gusto, Ana. Una disculpa. Gracias. Vamos a tratar de la siguiente, empezarlo un poco antes para que no, para verlo, para tratar de verlo completo. Las siguientes clases. Muy bien, Ana, pues sí, se los envío y lo lees y si hay comentarios los podemos abordar Muy bien. con gusto. Muchas gracias, Pedro. Okay. Entonces, muy buenas noches. Sí, permíteme un minuto. Ahí ¿Cómo está. no? Ok, Ana, pues mucho gusto de saludarte, muchas gracias por I- acompañarme en el estudio y Igualmente. entonces, que descanses. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Feliz semana. Igualmente, Gracias. hasta luego. Hasta luego.